Tengo un pelo precioso y estoy haciendo las galas por toda España divinas con mi imagen y con mi todo. Cosa que ya no ha fracasado como artista. Fracasaste como artista. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este episodio de Fracasaste como artista. Hoy vamos a hablar de la autoexploración. La autoexploración en el mundo artístico. Sin embargo, es bueno recalcar que a pesar de que vamos a hablar de la autoexploración, es la autoexploración como técnica para encontrar la propia voz del artista. No solamente sino también los próximos cuatro, o sea, los primeros 5 episodios estaremos hablando de la voz del artista. Ofreciendo técnicas para que los artistas puedan de alguna u otra manera encontrar su voz. ¿Qué es la voz del artista? Fíjense, déjenme leer esto que encontré en internet. La voz o estilo único de un artista. Este aspecto es fundamental para que un artista destaque y se distinga entre la multitud. Descubrir y desarrollar tu propia voz artística puede ser un viaje desafiante y enriquecedor que implica varios factores. Y justamente, fíjense lo interesante, aquí dice que es un aspecto fundamental para que cada artista se destaque y se distinga. Por supuesto, eso es clave. Cuando un artista tiene su propia voz, puede que incluso hasta no te guste su música, no te guste, digo música por decir cualquier cosa, porque estamos hablando de artistas en general. Puede que incluso no te guste el artista, pero reconocer que tiene un estilo, que tiene un talento muy sui generis, muy propio, muy de él, eso es parte fundamental y elemental. Y ahí está parte de lo que es la voz del artista. También dice, descubrir y desarrollar tu propia voz artística puede ser un viaje desafiante y enriquecedor que implica varios factores. Y es que efectivamente, descubrir tu propia voz como artista es un viaje, es un proceso. No es como que soy artista y ya tengo mi voz y esta es mi voz, me dedico al teatro, a la fotografía y he encontrado mi voz en este arte. No, así no es necesariamente como se tratan las cosas, porque es un proceso, De hecho, muchos artistas cambian de voz a lo largo del tiempo, ya sea por un evento catastrófico, o por una depresión, o por cualquier situación, o simplemente cambia, porque la vida cambia, se regenera a sí misma constantemente y el arte no es una excepción. Entonces, la voz del artista, para descubrir la voz del artista, hay varios factores que entran en juego, varios factores. Vamos a hablar en este caso, en este podcast, de la autoexploración, como ya le había dicho al inicio. Y la autoexploración para encontrar esa voz artista, porque tú eres artista, tú quieres ser artista, estás estudiando arte, estás investigando, pero de alguna manera sientes que todavía no te encuentras en el mundo del arte, y es normal. Hay artistas que pasan toda la vida sin encontrar su propia voz y no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el artista cree que no tiene voz. Sin embargo, las demás personas sí ven en ese artista su voz, sí ven en él o en ella algo distinto a los demás. Sin embargo, si tú eres artista y estás buscando desarrollar tu propia voz, uno de los factores, de las técnicas a implementar es la autoexploración. Hablemos un poco de la autoexploración. Al respecto de esto, escribí lo siguiente. La voz artística es una expresión de quién eres como individuo. Esto implica reflexionar sobre tus experiencias personales, tus emociones, tus ideas y cómo puedes expresarlas a través de tu arte. ¿Qué te emociona? ¿Qué te enfada? ¿Qué te conmueve? ¿Cómo puedes incorporar estos elementos en tu arte? Fíjense, yo soy de los que pienso que todos los artistas tienen voz, independientemente de todo. Así sea una voz que lo que esté intentando sea imitar la voz de otro artista. La autoexploración en este tono, en este tema, es importante desde el sentido
del yo, es decir, de tú, de la persona que tú eres. Digamos lo siguiente, voy a poner aquí un ejemplo muy personal. Cuando yo era niño me gustaba un tipo de música que en mi casa no se escuchaba. Puede ser que quizás en ese momento yo estaba autoexplorándome como artista. No lo veía así, porque yo no lo veía así. Yo lo veía como alguien que tenía gustos musicales simplemente muy raros, pero no. De alguna manera eso estaba ya directamente cuajándose para encontrar tu propia voz. En cuanto a la literatura, me gustaban los libros que habían en mi casa. Ciertamente no me llamaban mucho la atención, pero cuando descubrí la ciencia ficción o Crónicas Vampiras de Anne Rice, en ese momento, pues evidentemente mi sentido cambió, mis ganas de leer cambiaron mucho porque encontré algo que me gustaba y era la literatura fantástica, la ficción. Y bueno, por ahí uno se va. Pero ¿qué sucede cuando eres artista? Bueno, que si tú eres artista y estás escribiendo, muchos empezamos escribiendo, plagiando, por decirlo de alguna manera, o tratando de imitar voces o textos de otros artistas. Sin embargo, esto no está mal. Esto no está mal. No está mal porque estamos hablando de autoexploración. Estamos hablando de descubrir tu propia voz artística. Y en ese proceso, particularmente yo pienso que se acepta de todo, absolutamente de todo. ¿Qué sucede? Vamos por partes. ¿Qué te emociona? ¿Qué te conmueve? Tú tienes mucha rabia. Eres una persona rabiosa, eres una persona inquieta, eres una persona curiosa, eres depresivo. Bueno, escribe sobre tu depresión. Tira una fotografía que trate de marcar tu depresión. Haz un dibujo que trate de marcarlo. Si eres bailarín, monta una pieza de danza en cuanto a eso. Autoexplora. Y la autoexploración está llena de errores, llena de errores. De hecho, los errores son lo que te hacen descubrir tu propia voz. Es decir, autoexplórate. No pienses en que simplemente porque esto está quizá no bien visto o está mal o esta técnica de arte puede que no guste. No. Olvídate de eso. Autoexplora. Tú tienes que permitirte a ti mismo y permitir ese artista que tú tienes dentro que explore con absolutamente todo lo que encuentre, sin rechazar absolutamente nada. Pero ¿cómo podemos autoexplorarnos a nosotros mismos como artistas? ¿Cómo? Bueno, aquí te voy a dar 5 consejos fundamentales para autoexplorarte como artista. Vamos a empezar por el primero. Experimenta con distintos medios y técnicas. Ese es el primer consejo para autoexplorarte como artista. Experimenta con diferentes medios y técnicas. Y ante esto escribí lo siguiente. Ya sea pintura, escultura, fotografía, arte digital, grabado, collage o cualquier otra forma, trata de sumergirte en diferentes medios para descubrir cuál te permite expresarte mejor. Además, explora una amplia gama de técnicas dentro de cada medio. Esto es muy importante. Tú no sabes pintar, no importa. Inscríbete en un curso de pintura. Que eso no te interesa y que tú, bueno, pero nadie nunca, no te estamos pidiendo que pintes el jardín de las delicias. ¿Verdad? No te estamos pidiendo que pides un cuadro de esa magnitud, ni te estamos pidiendo tampoco que escribas una obra de teatro como Esperando a Godot de Samuel Beckett y ganes el premio Nobel, ni que escribas un libro como Memorias de Adriano de Margaret Yourcenar. No, simplemente date el chance de pintar, de coger el lienzo y empezar a pintar. No importa que tú no sepas. Experimenta porque al final es un proceso. Y ese curso que tú tomes de apenas 2 semanas de pintura donde no vas prácticamente a aprender nada, pero por lo menos va a permitir que tú explores dentro de ti. Y si tú lo que eres es, por ejemplo, poeta, quizás de ahí sale una buena idea para una pintura. Si eres fotógrafo, no te quedes solamente con un tipo de fotografía, con tu favorito. Explora con todo lo demás, porque al final tú estás buscando tu voz. Una vez la encuentres, sí puedes quedarte en un lugar, pero primero explora, date el chance. Fíjense, cuando yo estaba estudiando teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes, cometí un error y fue rechazar algunas técnicas de teatro o algunos estilos. Por ejemplo, yo recuerdo que yo no era muy partícipe del realismo por ser tan parecido a la vida y me parecía hasta cierto punto fácil
Grave error, gravísimo error de mi parte. Ciertamente uno no puede, ni como estudiante ni como artista que está intentando buscar su voz, decir, mira, esto lo rechazo, esto no lo rechazo, porque de eso no se trata. De hecho, yo recuerdo incluso que un amigo, antes de entrar a estudiar, me decía, no, porque nosotros los de teatro nos llevamos más con lo de danza son de una manera y nosotros de otra, tenemos energías muy diferentes. Pues resulta que cuando yo voy a la ENAD y yo llegué con todos esos prejuicios en mi cabeza, y allá me doy cuenta que no, para nada, al contrario, me encantó luego estudiar danza también y poder, de hecho, la danza me ayudó mucho a mí para hacer teatro. O sea, lo que te estoy diciendo es que como artista siempre, en la autoexploración, experimenta con distintos medios y técnicas, no te quede en una sola cosa. Si no sabes cantar y tienes la oportunidad de tomar un tallercito de canto, tómalo. Si ya eres cantante y tienes la oportunidad de tomar un taller de canto, así sea de una música que no te guste, tómalo, no importa, explora. Al final no es algo que vayas a hacer como resultado final, como objetivo. No es que vas a decir siempre, voy a cantar, qué sé yo, bachata, ópera, dembow toda mi vida. No, pero si tienes la oportunidad de tomar ese taller, tómalo. Experimenta. Es una de las mejores formas de autoexploración que vas a encontrar. Continuamos, estamos hablando de la autoexploración y ya hablamos de experimentar con distintos medios y técnicas. Ahora vamos a hablar de crea arte a partir de experiencias personales. Y esto es muy importante, crea arte a partir de experiencias personales. Para la autoexploración y encontrar tu voz como artista, esto es fundamental. Escribí lo siguiente: tu vida es única y está llena de experiencias, emociones y perspectivas que solo tú puedes expresar. Intenta crear arte que refleje tus experiencias y sentimientos personales. Esto no solo te ayudará a desarrollar tu voz única, sino que también puede hacer que tu arte sea más auténtico y resonante para los demás. Fundamental y elemental, mi querido Watson. De hecho, cuando uno escribe cosas personales, salen, vamos a decir, con más intensidad. Porque son personales, son cosas personales. Por ponerle un caso, recuerdo una vez que escribí una obra de teatro llamada El Fem y era una obra personal, muy personal, muy personal. Esa obra yo la escribí en 2 días. 2 días. Pude haberla incluso escrito en menos, porque la rabia que sentía y todo lo que yo quise drenar y botar en esa obra me ayudó muchísimo. Y créanme que yo por mi parte considero que esa es la obra que más se parece a mí. Cuando uno escribe cosas personales o hace arte basada en experiencias personales, ciertamente uno conecta más con ese arte y está más seguro de lo que quiere, porque solamente tú conoces el monstruo que llevas dentro, solamente tú sabes cómo ve ese monstruo, ese animal indómito que habita dentro de ti, solo tú lo entiendes, solo tú lo conoces, entonces solamente tú puedes tomar ese animal y convertirlo en arte. Así que adelante. De hecho, quiero mencionar algunas obras de arte que están basadas en experiencias personales. Voy a empezar con uno de mis libros favoritos, La campana de cristal de Sylvia Plath. Este libro es fuertemente basado en propias experiencias de Plath con la depresión y su tratamiento en una institución de salud mental. Ahí habla todo. Ya empieza el libro hablando de que le gustaría morirse, que le gustaría morir electrocutada, que le gusta ver personas en circunstancias cruciales. O sea, imagínate, un artista como Sylvia Plath, que está haciendo autoexploración y que decide crear arte basada en experiencias personales y escribe La campana de cristal, un libro donde empieza deseando la muerte, deseando morir electrocutada, e incluso en la primera página del libro hay unos textos maravillosos donde ella dice que le encanta ver personas en circunstancias cruciales, como personas que están pasando por un accidente, por una depresión, por una situación catastrófica. Técnicamente, lo que te quiero decir es que para tú explorarte
para hacer el ejercicio de la autoexploración como artista, no solamente debes experimentar con distintos medios y técnicas, también debes crear arte a partir de experiencias personales, porque eso va a hacer que tú como artista descubras tu propia voz. Es una técnica de autoexploración para encontrar tu propia voz como artista. Sylvia Plath la encontró en La campana de cristal. Yo estoy seguro que tú también la vas a encontrar en cualquier obra de arte que lleves a cabo. Otra obra que también está basada en experiencias personales es Muerte de un viajante, de Arthur Miller, que fue una obra de teatro influenciada por las propias existencias de Miller y su familia durante la Gran Depresión. También tenemos En busca del tiempo perdido, que es a pesar de que es una obra de ficción, se dice que ahí están las propias experiencias y vivencias del autor. También Los Miserables, de Víctor Hugo. Víctor Hugo se inspiró para escribir Los Miserables en sus propias vivencias, y en la Francia del siglo XIX, toda la pobreza, la injusticia social y la miseria de ese entonces. Tenemos también para que vean que esto no es solamente de libros ni nada, de película, de cine, de cosas modernas. 8 Mile es una película que cuenta la historia de un aspirante rapero en Detroit, que aunque no es autobiográfica per se, pero todo el mundo sabe que se basa en las experiencias del rapero Eminem, un rapero que a mí particularmente me gusta mucho, o por lo menos, bueno, me gusta una sola canción de él, pero esa canción que me gusta de él la tengo en uno de mis top de canciones favoritas. Continuamos hablando de cómo encontrar, de la autoexploración y cómo encontrar la voz como artista. Hablamos de experimentar con distintos medios y técnicas, crear arte a partir de experiencias personales, y ahora vamos a dar el tercer consejo, que es reflexiona sobre tu trabajo. ¿Pero qué es reflexionar sobre tu trabajo? Escribí lo siguiente: después de terminar una pieza de arte, tómate el tiempo para reflexionar sobre ella. ¿Qué te gusta de ella? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Estás satisfecho con lo que has hecho? ¿Quieres dejar la obra descansar y volver a retomarla luego? Miren, dejar una obra descansar es muy importante. ¿Por qué? Porque te da la facilidad de desconectarte de la obra y luego volver a retomarla un mes después o 2 semanas después, ya con una visión menos, ¿cuál sería la palabra? Como con menos intensidad, sobre todo si es una obra personal. Digamos, si te sientes dolor, escribes un texto largo, enorme, expresando ese dolor. Puede que en el momento tú lo veas fabuloso, pero después de que tú te sientas, que lo dejan descansar y vienes y te sientes tranquilo y calmadamente, dices, ok, el texto me encantó, déjame ponerlo en la gaveta por un mes. En un mes vuelvo y en un mes lo veo. En un mes vuelvo y lo ves y dices, bueno, sí, el texto es bueno, pero esto no me gusta, déjame cambiarle esto, esto y esto. Porque la edición es importante en todo tipo de trabajo artístico. Entonces, técnicamente debes reflexionar sobre tu trabajo, debes dejarlo descansar. A veces uno no hace esto, porque es verdad, tampoco es como una regla, pero sí es importante dejar descansar el trabajo. Yo me voy todavía más lejos. A veces yo les exhorto hasta a que escriban cosas que sepan que luego van a borrar, que tiren fotos aunque sepas que no la van a seleccionar, que hagan una pintura que sepan que eso que está ahí, pues de alguna manera quizá lo borren luego, no sé. La idea es simplemente permítanse a ustedes mismos crear, permítanse luego dejar el trabajo descansar, permítanse luego retomar el trabajo donde lo dejaron y permítanse luego editar ese trabajo, porque algo que es para mí hasta un pecado es que muchos artistas a veces decimos, no, ya yo lo escribí, ya lo dejé así, ya yo hice eso y ya así quedó y ya, porque yo soy artista y como lo hice la primera vez. No señores, hay un trabajo de edición, hay un trabajo de reflexión, hay un trabajo de usted tiene que curar ese trabajo artístico que usted ha hecho para que no fracase luego como artista y para que pueda además encontrar su propia voz.
continuamos con, ya nos quedan solamente 2 últimos consejos de la autoexploración para poder encontrar tu voz como artista. El cuarto consejo es: mantén un diario de arte o de cuadernos de bocetos. Y sobre esto escribí: similar a un diario personal, un diario de arte puede ser un lugar para explorar ideas, hacer bocetos, experimentar con diferentes técnicas y reflexionar sobre tu trabajo y progreso. Y aquí les cuento algo. Una vez yo estaba en Barcelona y entró al metro una señora con una ropa un poco, vamos a decir, llamaba mucho la atención. La señora se sienta en el metro, era bastante mayor, se le dio un asiento. Pues en un momento yo oigo en el metro un ave que está, no sé, digo, un ave, pero ¿qué es lo que está sonando? La señora saca de su pecho un ave, la pone en sus manos y luego saca palitos de queso y empieza a comérselo y luego abre la boca para que el ave coma los palitos de queso que ella tiene directamente desde su boca. Es decir, era como hacen en la naturaleza, que un ave, ¿verdad?, come los gusanos, los insectos, y luego va y los regurgita dentro de las bocas de sus crías. Exactamente eso estaba haciendo esta señora. Y wow, la gente se alejó de ella como que está loca, qué cosa tan rara, qué escena tan surrealista, no sé, la gente como que no lo entendió. Pero yo afortunadamente tenía un cuaderno en ese momento y yo la anoté. Yo escribí un cuento sobre eso. Porque tenía el cuaderno y pude anotar la idea. Más que la idea, la imagen. La poderosa imagen que me llegó en ese momento. Es decir, ¿quién es esa señora? ¿Por qué tiene un ave en el pecho? ¿Cómo lo saca y por qué el ave no se va volando? ¿Cómo el ave tiene esa confianza con ella? ¿Y cómo llegó esa ave donde ella? Ella la rescató de algún lugar. Ella cría aves, se la robó. Es el ave una esclava que ella tiene hechizada, que es en realidad un ser humano que se convierte en ave por un hechizo y que el hechizo nada más se rompe si ella deja de comer de la boca, si deja de comer de la boca de ella, pero el ave no lo sabe. Entonces, es decir, ¿qué sucedió ahí? Es el ave su alma que salió de su cuerpo. Es el ave un parásito galáctico, astral, que está ahí chupándole su energía. ¿Qué es esa ave? ¿Qué representa esa ave? ¿Cuál es su relación con esa ave? ¿Qué sucedió antes de yo encontrarme con esa escena? ¿Y qué sucederá después? ¿Qué sucedió después de ahí, cuando yo me bajé del metro, que me fui? Seguro el ave en la noche se transforma en un ave gigante y ella se monta en su lomo y se va por ahí a volar surcando los cielos de Barcelona. De eso se trata, de jugar, porque al final el arte es un juego. Aquí se vino a gozar y a gozárselo. Me lo gocé gozado, como dijo Marta Heredia una vez. Y por último, el último consejo de autoexploración es buscar críticas constructivas. Aunque las críticas vienen de otra persona, pero forman parte de la autoexploración. ¿Por qué? Porque tú tienes directamente que escucharlas, ¿verdad? Y decidir cuál de ellas vas a integrar a tu proceso de exploración. Fíjense, respecto a las críticas constructivas, yo tengo una ambivalencia en eso, tengo una dicotomía mental. Yo en lo personal no recibo críticas. Desde que yo terminé los estudios de teatro, escribí una obra, hice la dirección, la producción y la presenté. Nunca permití que nadie me viera la obra, ni en los ensayos, hasta la presentación final. Porque, qué sé yo quería guayarme solo, yo quería estrellarme solo. Si yo iba a fracasar como artista, yo quería fracasar solo. A mí no me interesaba la opinión de nadie, a mí no me interesaba que nadie me dijera si está bien, si está mal. Por eso era algo mío. Como artista, yo quería hacerlo así. Ahora usted puede decidir integrar, buscar, preguntar una crítica constructiva, no solamente de artistas, sino de gente común y corriente, gente que no, quizá ni siquiera consume arte. Muéstrelo, que esas son las personas que de verdad van a ser más honestas porque no están tan contaminadas en ese sentido. Fíjense. Y también en cuanto a las críticas, tienen que saberlas elegir, saberlas procesar.
Una vez recuerdo que yo monté una pieza de danza teatro. Yo quería hacer una crítica a la prensa amarillista. Una crítica, bueno, la crítica era la excusa en verdad, porque tampoco era que yo quería revolucionar el mundo. Era la excusa para hacer un trabajo artístico. Y yo lo quería hacer en danza teatro, quería experimentar con eso. Lo hice. Y luego alguien recuerdo que Francis Taylor, el ya fenecido Francis Taylor, se me acerca y me dice: ok, me gustó esto, lo otro, muy chulo, maná, pero ¿por qué bailan? ¿Por qué están bailando? No lo entiendo. Es decir, ¿por qué bailan? Y yo siempre lo decía, yo veía su obra y decía, ¿por qué bailan? Ya. Y yo decía, bueno, como que en mi mente, claro, no le dije nada, pero yo en mi mente, como que porque bailo, o sea, porque lo concebía así. Desde un principio yo dije que lo quería hacer danza teatro y desde el principio la idea fue hacerlo como danza teatro. Entonces, por eso estoy bailando. Claro, no le dije nada. Pero es para que ustedes vean cómo incluso muchas personas no entienden a veces tu trabajo o que su opinión, su crítica constructiva viene también desde su propia voz artística, de cómo lo hubiesen hecho ellos acorde a su voz. Entonces, por eso le digo, el tema de las críticas constructivas o no, tómenselo, sí, escúchelo, pero también que la mayoría de esas cosas le entre por una oreja y le salga por la otra. Usted simplemente, no sé, trate de decidir qué le sirve de todo lo que le dan. No tome todo. Diga qué le sirve de eso y llévelo a cabo. Entonces, en este episodio que estamos hablando de la autoexploración, ya habíamos dicho que para encontrar la voz como artista mediante la autoexploración, usted debe experimentar con distintos medios y técnicas. Debe también crear arte a partir de experiencias personales. También habíamos dicho que puede usted reflexionar sobre su trabajo, también mantener un diario de arte o un cuaderno de bocetos y buscar críticas constructivas. Con estas técnicas usted podrá ayudarse un poco más a buscar su voz como artista. Pero el tema de la voz del artista no se acaba aquí, porque en este episodio estamos hablando de la autoexploración, ¿verdad? La autoexploración para encontrarse como artista. Sin embargo, en el próximo episodio hablaremos de la experimentación para encontrar su voz como artista. Y serán un total de 5 episodios dando consejos para la voz del artista. Hoy hablamos de la autoexploración. En nuestro próximo episodio, experimentación. Fracasaste como artista, con Reinaldo del Orbe. Antes de despedirnos, decirle que este podcast llega a ustedes gracias a Ojo Luna Media. Síganos en Instagram, en las redes, también en Patreon. Suscríbanse, denle like, compartan y por favor apoyen Fracasaste como artista, un podcast tan artista y tan fracasado como tú. Nos vemos en el próximo episodio. Tengo un pelo precioso y estoy haciendo las galas por toda España divinas con mi imagen y con mi todo. Cosa que ya no ha fracasado como artista.